Bienvenidos y bienvenidas. A las elecciones en Ecuador tienen algunas observaciones sobre la gestión operativa para el cumplimiento del mandato constitucional, que todos los ciudadanos dentro y fuera del país ejerzan el derecho al sufragio. Esto viene precedido de un conjunto de irregularidades nacidas de un Consejo Nacional Electoral impuesto por el gobierno de Lenín Moreno Garcés y un aparato mediático que lo ha convalidado. Todos esperamos que el domingo los comicios se desarrollen en normalidad con las medidas de bioseguridad y la participación sea masiva. Pero también, estas elecciones ocurren en un contexto geopolítico donde parecería que ciertas hegemonías pierden terreno y al mismo tiempo desarrollan procesos autoritarios e intervencionistas. De esto queremos conversar con Idoia Villanueva, secretaria internacional de Podemos y observadora internacional. Qué gusto tenerte por acá, Idoia. ¿Qué tal? El gusto es mío, encantada de estar aquí con vosotros. Qué bueno compartiendo. tenerte acá, bienvenida al Ecuador, bienvenida a América Latina también. Muchas gracias. De entrada te preguntaría, para entrar en el contexto latinoamericano, ¿cómo ves los procesos democráticos en América Latina? Ti como mujer, como activista política, como dirigente también, ¿cómo observas lo ocurrido en Argentina, en Bolivia, en Chile, que es muy importante antes de llegar al análisis del Ecuador? Bueno, pues desde luego con mucha esperanza y con mucha ilusión, ¿no? Desde España, como mujer, como bien decías, no podemos verlo más que de otra manera que no sea con esperanza y con ilusión. Creo que estamos en un momento de pandemia mundial que nos ha puesto en jaque a todos los pueblos en el mundo y que ha hecho acelerar algunas de las tendencias que ya estábamos viviendo, ¿no? Y venimos de unos años muy duros para la democracia, con un Trump que ha puesto en jaque a las instituciones multilaterales, saliéndose de la Organización Mundial de la Salud, del Pacto por el Clima, haciendo atrocidades en política internacional y eliminando los derechos fundamentales a muchos pueblos, ¿no? Eso ha tenido consecuencias en el mundo y también en la región de América Latina. Sin embargo, creo que lo que hemos visto en Argentina, hemos visto en México, hemos visto en Bolivia, es como hay pueblos que han dicho ya basta a unas políticas, ¿no?, neoliberales que ha arrasado el sistema de bienestar. Y que eso ha producido una respuesta contundente por parte de los pueblos diciendo necesitamos democracias sólidas, necesitamos una apuesta por unos futuros en el que haya pues, bueno, gobiernos que apuesten por ese bienestar social y justicia social tan necesaria. Pero Idoia, te quisiera apelar a tu capacidad de reflexión política global para analizar un elemento que me parece muy importante. ¿Por qué la derecha se comporta así? En España acosan a los dirigentes, a los líderes principales de Podemos, no solamente es un asunto de orden político en el escenario legislativo, sino van a la casa, asedian, acosan a los hijos de Pablo Iglesias. En América Latina han perseguido a dirigentes al punto de obligarles a encerrarse en embajadas. En Ecuador, evidentemente, ha sido una persecución increíble que la hemos sufrido en persona, la han sufrido dirigentes. Es decir, a la derecha no le gusta perder privilegios, a la derecha incluso le estorba, a veces le fastidia. Y hay aquí, por ejemplo, un rector de una universidad privada, una de las supuestamente más reconocidas, el señor Santiago Gangotena, que dice que los afrolatinos votan mal cuando se trata de elegir a determinados candidatos que no son de la línea, digamos, racial y hasta aristocrática. ¿Por qué la derecha es así en España, en Europa, en América Latina? Bueno, a la derecha muchas veces parece que lo que le molesta es directamente la democracia, ¿no? Lo que vemos es que se resisten a perder el poder, a perder ciertos privilegios y no dudan en utilizar cualquier tipo de herramienta, ¿no? Cualquier tipo de herramienta lo hemos visto a nivel mundial, desde difamaciones, desde utilización de los poderes judiciales, intervenciones armadas, claro, golpes de Estado directamente. Quiero decir que tenemos grandes ejemplos que desgraciadamente hay una derecha que se resiste a perder esos privilegios cuando el pueblo y la democracia dice queremos otros gobiernos, ¿no? En España, bueno, creo que tenemos que agradecer que hemos conseguido por primera vez un gobierno de coalición de izquierdas que está respondiendo a una crisis sanitaria y social de una manera muy diferente y es poniendo un escudo social de protección para que no vuelva a ocurrir una salida como... Pero no les dejan en paz. No, es increíble, hay un
patrón que se continúa a lo largo del mundo, ¿no? Y en América Latina se ha sufrido mucho, y es el comienzo de la utilización de las fake news y de mentiras, de la difamación. Desde el inicio, en España también, como hemos visto aquí en América Latina, se habla de gobiernos ilegítimos, ¿no? Y entonces cuando tú ya empiezas a hablar de hay gobiernos ilegítimos porque esta democracia, esta votación no ha funcionado o no sirve... el adjetivo populista por encima constantemente. Bueno, populista y de adjetivos podríamos decir aquí una larga cola de las que nos hemos llevado, ¿no? Claro. De la que nos hemos llevado en los últimos años, pero parece que eso legitima hacer cualquier cosa, ¿no? Primero dices es un gobierno ilegítimo, por lo tanto, como es ilegítimo, podemos atacar de todas las maneras, ¿no? Podemos judicializar procesos con mentiras, podemos dar golpes de Estado, podemos pues bueno, poner todos los palos en la rueda. La verdad es que en este momento, tanto en España como en América Latina, estamos viviendo una crisis sanitaria y social que va a tener también repercusiones en la economía serias, y si algo nos ha enseñado en el mundo es que solo podemos salir en común y podemos salir sin dejar a nadie atrás y fortaleciendo nuestros sistemas públicos y fortaleciendo una derecha, o sea, una justicia social necesaria para todos. Claro, pero también ahí cabe una reflexión respecto a la unidad de la que acabas de mencionar, porque en América Latina había instituciones como la CELAC, como la UNASUR, y además que de alguna u otra manera estaban gestando un fortalecimiento institucional, regional, que por ejemplo podría haber ayudado a atender la crisis sanitaria con mucho mejor esfuerzo y con mucho menos plata, porque ahora parecería que también la pandemia es un gran negocio para ciertos sectores. ¿Cómo mirar esta gestación que se desarrolló en los años 80, 90 de una unidad, de una integración iberoamericana? ¿Creen ustedes que en España, en Portugal, en América Latina eso quedó disuelto, diluido ya? Bueno, yo creo que sigue existiendo un impulso, desde luego, en Europa de los pueblos del sur, ¿no? Lo hemos visto ahora para la negociación de la salida de esta crisis, con los planes de reconstrucción, con Portugal, con Italia, con España, cómo sigue habiendo un impulso latente desde el sur, ¿no? Desde el sur hacia el norte, y que es necesaria. Me parece muy interesante algo que señalabas, Orlando, que creo que pone de relieve el gran problema que tenemos, ¿no? Para poder afrontar estas crisis que tenemos, económicas, sociales, también la climática, no nos olvidemos de ella, que está ahí, tenemos que cambiar nuestro sistema actual productivo también. No puede ser que ante una crisis sanitaria haya farmacéuticas que estén haciendo negocio con la muerte, con la vida de la gente, muchas de las cuales han sacado las investigaciones gracias a dinero público. Claro, es algo que no puede ser, ¿no? Nos pone de relieve cómo todos los recursos públicos y privados en un momento determinado tienen que estar al servicio del interés general. Las investigaciones son con dinero público y las medicinas son privadas. Es algo que es absolutamente insostenible, ¿no? Vemos cómo en momentos de guerra se han llegado a intervenir empresas automovilísticas para hacer tanques, ahí sí para defender algunos determinados derechos, ¿no? en el mundo, pero ante una pandemia mundial o sanitaria hay reticencias para decir no, señores, estas investigaciones tienen que ser públicas y tienen que estar accesibles a todo el mundo. Además, pensemos, en una pandemia el virus no conoce de fronteras, por lo cual lo que necesitamos es hacer accesible esa vacuna y esas investigaciones a todo el mundo. Claro, porque además los 5 hombres más ricos del mundo, con lo que dejarían para sus herederos, podrían financiar el pago de las medicinas y las vacunas para todo el mundo. Eso dicen los analistas internacionales que saben del tema. Es decir, 5 hombres más ricos podrían resolver el problema del mundo entero. Pero bueno, vamos al tema latinoamericano y ecuatoriano en particular, Idoia, porque estas elecciones en el Ecuador llegan además después de 4 años muy intensos, muy tensos, después del levantamiento popular de octubre del 2019, del cual también tú estabas muy atenta al tema, y parecería que el resultado de estas elecciones también expresan toda la insatisfacción que se vivió estos últimos 4 años. ¿Cómo miras, digamos, sin entrar en los detalles muy puntuales, el proceso político y democrático del Ecuador para este 7 de febrero? Bueno, yo parto de que creo que el domingo tiene que ser un día de fiesta democrática y un día de celebración en el que todo el mundo tiene que ir, tiene la oportunidad. Como suele decir muchas veces Pablo Iglesias, en ese momento el domingo no manda ni el banquero, ni manda cada uno, ni los medios, nada, tiene el poder realmente el pueblo, ¿no? Y tiene que ser un día de fiesta democrático. Es verdad que bueno, venimos de un proceso complicado, duro, y que estas elecciones también no han faltado, pues bueno, un proceso bastante complejo y complicado, donde ha habido dificultades para inscribirse organizaciones, donde venimos de una sentencia del tribunal sobre miembros del Consejo Nacional, donde ha habido problemas con la impresión de papeletas, donde ha habido
intentos de aplazar esas propias elecciones, pero creo que en estos momentos esto de alguna manera lo hemos pasado, y el domingo, como decía, tiene que ser una fiesta democrática en la que el pueblo ecuatoriano pueda decidir claramente cuál es su futuro y cuál es su destino, qué gobierno es el que quiere tener, ¿no? Y en ese sentido, ahí estamos también acompañando desde las observaciones internacionales, pues para velar que ese proceso se hace de una manera correcta y que se mantiene la voluntad popular, ¿no? Te quiero hacer una pregunta que es un poco difícil de expresarle en estos términos. ¿Crees que los observadores necesitan ser observados? Te digo esto por lo siguiente, ya nos pasó con Bolivia y el caso de la OEA, es decir, los observadores internacionales de la OEA, que aparentemente son los que lucen con la mayor autoridad institucional para hacerlo, no dieron, digamos, la talla, no cumplieron con su propósito, y algunos incluso comienzan a sospechar de los observadores, y algunos dicen, mientras más diversa, mientras más plural sea la observación internacional, mejor, pero parecería que en algunos sectores lo único que cuenta es la observación de la OEA. Claro, esto ocurre como con los medios de comunicación, que es uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, contra más pluralidad haya de inscribirse a medios de comunicación, que es algo que también nos preocupaba, porque al final estamos viendo que solo algunos medios están acreditados, algunos grandes medios están acreditados, que sabemos que los medios de comunicación hoy también juegan a otros intereses, ¿no? Pues ocurre lo mismo, necesitando pluralidad en los medios de comunicación y también entrando en otro tipo de medios más digitales, más democráticos, que puedan dar diferentes visiones plurales. Creo que es importante que en las observaciones internacionales también exista esa pluralidad. En el caso de Ecuador, creo que se cuentan con diferentes organismos, con gente de universidades. La Unión Europea ha mandado un grupo de expertos. Yo soy parlamentaria europea, pero el Parlamento Europeo no ha mandado una representación en sí misma, pero sí la Comisión Europea con un grupo de expertos que van a hacer su propio informe. Como decía, hay universidades, hay gente de la sociedad civil, hay gente de distintas fuerzas políticas. Yo vengo desde la izquierda europea y desde Podemos como observación internacional, y creo que es importante que exista esa pluralidad, pero también la preparación previa de las elecciones que ya se viene haciendo, ¿no? Una cosa es, por un lado, la gobernación política que se hace de un proceso, ¿no? y luego tiene que estar la capacidad logística y técnica de llevarla a cabo. Y en este sentido, yo creo que en Ecuador existe un procedimiento para poder asegurar unas elecciones con garantías. Lo que va a ser necesario es estar atentos a esa observación, a esos recuentos en pie de urna, en las encuestas también, que muchas veces es un elemento con el que se suele jugar, es decir, las encuestas son encuestas, no son los votos finales, y muchas veces hemos vivido experiencias en que ya basados en encuestas o en pie de urna, pues ya se intenta... Lo vivieron ustedes con Podemos politizar muchas también. veces, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que vivir la jornada del domingo con tranquilidad y sabiendo que hay mucha gente mirando, ¿no? Claro, te preguntaba esta cuestión de los observadores, de la pluralidad en general, porque en las últimas horas hemos vivido declaraciones, actitudes, medidas, como por ejemplo el de destacar que Manu Pineda, que Juan Carlos Monedero les van a quitar las credenciales, y la noche de este día jueves también Anaí Durán, una estimada amiga, candidata parlamentaria andina por el Perú, fue retenida durante más de 7 o 8 horas prácticamente en el aeropuerto de Quito porque supuestamente no reunía el perfil de observador internacional o de delegada, es decir, uno no sabe que estas cosas no les llaman la atención. ¿No crees que más bien enturbian, generan una toxicidad con respecto a esta participación de ustedes en calidad de observadores? Sí, bueno, yo creo que intentar eliminar el ruido, es decir, tanto Juan Carlos Monedero en este caso, mi compañero Manu Pineda, vienen con una invitación del Consejo Nacional Electoral. Claro, quiero decir que ya viene con una carta de invitación como observadores internacionales, oficial, sí. Es exactamente institucional y oficial, que se les ha acreditado como tales, ¿no? Y yo creo que en este caso, como decía, creo que es importante que exista una pluralidad en las observaciones. Estoy segura de que el Consejo Nacional Electoral tiene interés precisamente en que exista esa pluralidad para asegurar que no hay ningún problema y que todo se está haciendo de una manera correcta
correcta llevando el procedimiento, con lo cual a mí me consta que ellos no han tenido ningún tipo de notificación y no tendría ningún sentido, creo, que se eliminase estas acreditaciones. Pero eso, por ejemplo, ¿qué efecto puede tener, qué impacto puede tener en el trabajo? Es decir, yo si soy ya controlado, si soy retenido, cuando llego acá me inhibo un poco de hablar, de hacer las cosas bien. ¿No crees que también eso limita, como atemoriza, no genera de alguna manera un temor ahí? Bueno, yo creo que en una observación internacional también se tiene que tener una responsabilidad, ¿no? Nosotros estamos aquí para acompañar un proceso democrático, ¿no? Claro. No somos personas que puedan ni garantizar ese proceso, garantizarlo tiene que hacerlo el Estado y las instituciones, pero sí que estamos para velar pues por cómo se está haciendo y tener la posibilidad también de denunciar. Evidentemente, para eso están los observadores internacionales, para poder levantar la mano y denunciar donde pues bueno, se están dando elementos que enturbian o que no están facilitando que se produzca como es debido, ¿no? En estos momentos nosotros, por ejemplo, vemos con preocupación el tema del voto exterior, no sé, llegaron a cumplir los plazos de la entrega de los kits a los consulados y veremos cómo se comporta el voto exterior, ¿no? O sabemos que bueno, pues las complicaciones que va a haber con el voto del Parlamento andino y habrá que estar también observando, ¿no? Cómo se produce todo ese proceso, pero fundamentalmente creo que es la labor precisamente del observador hacer un análisis, un informe y poder también denunciar las cosas que se ven irregulares, y no creo que ninguna institución debiera de parar eso, sino todo lo contrario. Cuando las cosas se están haciendo bien y correctas y con un proceso que yo estoy convencida de que va a ir bien el domingo, pues lo que más se debería de querer es que haya múltiples voces acompañándolo, ¿no? Claro, pero también sobre esto ustedes han mantenido reuniones con las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Escuchaba hace poco al delegado de la Internacional Progresista, David Adler, que decía que se ha reunido con algunos, pero no han tenido suficiente información. Él lamentaba que a toda la exigencia, digamos, formal, institucional que se hace en estos casos, de cómo está el proceso operativo, logístico, no reciben toda la información, que más bien reciben poco a poco, pedacito a pedacito. Sí, precisamente ayer estuve con David Adler también. Tenemos jornadas a lo largo de estos días para profundizar más en precisamente el procedimiento final, ¿no? de conteo, que creo que van a ser importantes. Y es verdad que a veces bueno, pues se recibe la información a trocitos, pero yo confío que en estos días también y en estas jornadas obtengamos toda la información, y desde luego nosotros estamos aquí para poder obtenerla y a poder ejercer lo que es nuestro trabajo, que es la observación internacional, y para eso necesitamos poder acceder a toda la información. ¿Y para qué fuentes están nutriendo ustedes para tener, digamos, el panorama completo? ¿Cuáles son las fuentes de información, aparte de las que ya comentamos que son de las autoridades, que llega por pedazos? Bueno, nosotros intentamos reunirnos con los diferentes actores sociales, ¿no? Con los distintos partidos políticos también, diferentes candidatos, personas de la sociedad civil, por supuesto con el Consejo Nacional Electoral y pues con todos los agentes sociales de alguna manera que tienen una visión global para poder tener los mayores elementos en esa observación. Pero a ver, en este plano, en esta dimensión de la realidad que vive el Ecuador en este momento, uno de los grandes actores son los medios de comunicación. Debes saber, y por supuesto en el Ecuador vivimos la muy ingrata experiencia que en el 2017 un canal de televisión salió a proclamar presidente al señor Guillermo Lasso Banquero un minuto antes del cierre del proceso electoral. ¿De qué manera esto, por ejemplo, puede controlarse, normalizarse o normativizarse para evitar que sean los medios los que proclaman candidatos, proclaman presidentes a los candidatos? Claro, o sea, aquí solo se tiene que poner presidentes el pueblo, ¿no? Y eso tiene que ser cuando todos los votos sean contados. Por eso el domingo se va a contar con 3 encuestas a pie de urna, que, como decía antes, van a ser encuestas. Y está bien, y es una estimación, y es información que se puede... Se llaman exit poll. Exactamente, sí. Que se pueden llegar a tener, pero las encuestas no son los votos reales, ¿no? Y aquí yo creo que hay que ser muy consciente y muy precavido y esperar realmente al recuento final antes de que nadie intente hacer esa salida, ¿no?
Nos preocupa mucho el tema de la comunicación, también en los medios formales como tanto en las redes sociales, ¿no? Estamos viendo y viviendo pues cómo se han llenado de fake news muchas veces pues acrecentados en estos periodos electorales, y donde se están utilizando pues muchas veces empresas directamente para la creación de cuentas falsas, de perfiles falsos, para intentar pues ensuciar ese debate y contar mentiras, ¿no? También sobre candidatos. Y en ese sentido creo que hay que intentar pues bueno, que la gente, para poder ejercer su derecho en libertad, tiene que ser informada y tener acceso a calidad a la información, ¿no? Y entonces creo que es necesaria esa mirada muy crítica y ser conscientes de que muchas veces lo que se intenta es una manipulación a través de muchas veces las redes sociales también. Claro, pero tú debes conocer a Julián Macías, que además ha publicado largos hilos de Twitter, donde por ejemplo destaca por sus investigaciones que 258.000 cuentas falsas apoyan al candidato, a uno de los candidatos, no voy a mencionar su nombre, y de alguna manera generan tendencias, corrientes. Te hago esta puntualización por una cosa. ¿Crees que se puede repetir la experiencia de Estados Unidos cuando Donald Trump dice que hubo fraude y generó todo un conjunto de acciones que ya sabemos que terminaron con incluso la toma del Capitolio? Este tipo de cosas se están generando, se están ya gestando como formas de disputa política desde la ilegítima ganancia, el triunfo, porque parecería que el poder les interesa tanto que son capaces de que con todo el dinero puedan hacer este tipo de actos antidemocráticos. Sí, me alegra que menciones al compañero Julián, que creo que hace un trabajo fundamental de investigación en una plataforma que se llama Pandemia Digital, aprovecho a decirlo, donde se hace mucho análisis precisamente de esto, ¿no? De ver cómo hay organizaciones que están coordinadas a nivel internacional ensuciando ese debate en redes y, como bien decías, pues comprando directamente cuentas falsas para incidir en unos candidatos y en otros, ¿no? Yo creo que en estos momentos el cambio de Trump da un poco de oxígeno al mundo, en el sentido de que muchos líderes o intentos de líderes políticos en el mundo pierden un referente que estaba luchando directamente contra la democracia, un referente directamente antidemocrático, en este caso en el de Trump, y que ahora en estos periodos electorales y concretamente en Ecuador hay mucha gente mirando, el mundo está mirando. Y es muy difícil intentar pues boicotear, como decía, lo que tiene que ser el domingo, que es la fiesta de la democracia, y bueno, y responder y respetar la decisión del pueblo ecuatoriano. Claro, además que el pueblo ecuatoriano tradicionalmente cuando va a las urnas va con la familia, va con el papá, la mamá, los hijos, el abuelito, la abuelita, la tía que no puede salir, le acompaña. Sí se convierte en un acto familiar interesante, activo, festivo además, pero ojalá con la pandemia eso no traiga consecuencias, pero evidentemente con las medidas de seguridad se puede controlar. Nos consta que han puesto medidas de seguridad para que se pueda votar con garantías y en seguridad, y en ese sentido la verdad que animar a todo el mundo a que participe, porque es, como decía, el momento en que cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas tienen el poder, tiene realmente el poder. Claro, y doy para cerrar entonces dos preguntas finales. La primera es, ¿cómo valoras en perspectiva lo que está pasando en América Latina si es que en Ecuador, por ejemplo, ganaría una candidatura progresista? Es decir, se amplifica el campo de las relaciones, de la colaboración en el campo progresista, pero efectivamente también crees que se están resignificando los paradigmas, por ejemplo, en el progresismo. Yo no les escucho igual, por ejemplo, a algunos dirigentes hablando como en los años 60, 70, que acusan a algunos de ortodoxos. ¿Crees que también hay un cambio de discursividad del relato político desde el progresismo ahora? Probablemente, pero yo lo que creo más interesante es que está habiendo una respuesta de los pueblos a unas políticas y a unos poderes que los ha ahogado y que se está dando, ¿no?, en América Latina y en otros puntos en el mundo. Y a mí me parece que ese es el punto más importante, el decir cómo también esta pandemia ha agravado esas tendencias y ha dicho, oye, que necesitamos estar en común, que necesitamos servicios públicos fuertes, que necesitamos no depender tanto internacionalmente, sino tenemos que mirarnos, tener sistemas productivos propios, que los acuerdos internacionales no pueden ser a costa de que solo ganen unos pocos mientras socavan, ¿no?, la precariedad del resto, que para poder luchar también contra el clima, para que las mujeres tengan un espacio de igualdad también de futuro, hay muchas cosas que tienen
tienen que ir cambiando, y creo que ahí hay un renacer en América Latina y también con otros gobiernos, en España, en el mundo, que da esperanza, ¿no? Que da esperanza a ese futuro y desde luego que ahí vamos a estar empujando. Y te hago la última pregunta entonces. Hay un cambio generacional, tú, Andrés Arauz, Pablo Iglesias, no tanto Lucho Arce, pero son ya de una nueva generación, son activistas políticos, dirigentes políticos, legisladores, candidatos, que han nacido, digamos, en los años 80 para acá. ¿Crees que esto también le da otra tesitura al relato político, al discurso? ¿Cuáles son las visiones que van gestándose en estas nuevas generaciones como tú, como los que menciono, en la política latinoamericana y mundial? Bueno, yo creo que hay unas nuevas generaciones que han visto a sus padres, a sus abuelos, a sus abuelas luchar mucho, ¿no? Y luchar mucho y morir y dejar mucho sudor. Hay muchos de los que están de candidatos ahí que sus padres han sido desaparecidos. Así es, que ha dejado mucho sudor y mucha sangre, ¿no? Y que bueno, que hay nuevas generaciones que ya no se conforman o que ya no nos conformamos y que se necesita y que se pelea por primero eso, por justicia, ¿no? Por reconocimiento y por decir, bueno, que hay un pueblo que es el que tiene que tener la soberanía de los países y el que tiene que decidir el rumbo de sus destinos, ¿no? Y que no pueden ser ni poderes, ni élites, ni los bancos, ni grandes fondos buitres los que se hagan con medios de comunicación, con los que se hagan con coronas, ni herederos de coronas, ni aristocracias, ¿no? Ya no estamos en época de ser súbditos, estamos en una época de definir cuál es el futuro, exactamente. Claro. El futuro con derechos que queremos. Muchas gracias, Idoia. Muchísimas gracias. Por estar con nosotros, muy amable también por atender la invitación y agradecerles a ustedes por la participación en este programa con Idoia Villanueva, secretaria internacional de Podemos y observadora internacional en el proceso electoral de este 7 de febrero en Ecuador. No se olviden, este domingo Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, estará presente con una jornada especial con la denominación Ecuador Decide. Los esperamos este domingo desde las 6 de la mañana para toda América Latina hasta que se cierren las elecciones y tengamos un resultado a favor de la democracia, de los pueblos y de nuestra América. Que la pasen bien, cuídense mucho, que la pasen bien.